Ahora, hermanos, estamos ahorita en el libro de Hechos, capítulo 13. ¿Alguien me puede decir, por favor, qué acaba de acontecer? Dios, en el capítulo 13, Dios, el Espíritu Santo, llamó y apartó a Pablo y a Bernabé, en aquel tiempo Saulo, y Bernabé, y los llamó para ser apartados. Ellos empiezan el primer, ¿qué alguien me puede decir? El primer viaje misionero. Ya usted sabe, hermanos, que este viaje, bueno, fueron 3 personas que salieron en este viaje. ¿Alguien me puede decir la tercera persona? Hermano Carlos, ¿quién es la tercera persona? No, está Bernabé, está Pablo y está también casi igual que tu nombre. Juan, ¿qué? Juan Marcos, ok, está Juan Marcos ahí también. Entonces recuerde esto, son 3 los que salen. ¿Alguien me puede decir, por favor, a qué lugar fueron primero? ¿Alguien se recuerda, hermano Carlos? A Chipre, la isla de Chipre. Hermano Quique, ponme por favor ahí el mapa que viene adelantito. Y ustedes pueden ver aquí, ellos salen primero de Antioquía y van a Salamina. Después ahí ya que es una de las ciudades dentro de la isla de Chipre. Después de ahí ellos van a Pafos y eso lo vimos la semana pasada. Ahora sí, regresando al primero, vemos, hermanos, que Bernabé y Saulo son enviados por la iglesia. Ya pararon y predicaron con autoridad en Chipre, de donde salió Bernabé. Muchos creyeron ahí. Ahora van avanzando en este viaje. Vaya conmigo al versículo 13, por favor. Ahora vamos a leer los versículos aquí en el capítulo 13, y vamos a empezar les voy a dar un resumen de lo que estamos leyendo aquí. Versículo 13, dice la Biblia, habiendo zarpado ¿de dónde, hermanos? Ahora mira aquí arriba, ¿dónde está Pafos? Si lo pueden ver ahí. Ok, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron ¿a dónde? A Perge de Panfilia. Ahora usted puede ver, por favor, aquí está Pafos y usted puede ver dónde suben yendo hacia Perge, ¿verdad? ¿Sí lo ven todos? Y ahí podemos ver que es la región de Panfilia. Ahí está el nombre abajo, ahí pueden ver ustedes el mapa. ¿Sí lo pueden ver todos? Excelente. Yo quiero que ustedes entiendan lo que está aconteciendo, en dónde está Pablo, Pablo, Bernabé y Juan Marcos en esos momentos, ¿ok? Mira el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero, ¿qué dice ahí? Pero Juan, apartándose de ellos, ¿qué hizo, hermanos? Primero vemos de Pafos a Perge. En este viaje estaban 3 personas aquí reunidas, Pablo, Bernabé y su primo de Bernabé, Juan Marcos es primo de Bernabé. Pero por alguna razón, y eso lo podemos ver en Colosenses 4:10, o si quiere apuntarlo ahí, Colosenses 4:10 dice que son primos. Por alguna razón desconocida, no sabemos cuál fue el motivo, pero Juan Marcos regresó a Jerusalén. Ahora no nos dice la Biblia cuál es, lo único que sabemos es que Pablo estaba un poco molesto que él se había regresado. Tal vez le entró desánimo a la vida de Juan Marcos, no sabemos. Tal vez vio la persecución que llegaba al predicar la palabra de Dios y le entró un poco de miedo. O tal vez se enfermó y decidió regresarse, no sabemos lo que fue. Pero sí sabemos que por causa de Juan Marcos y el regresar a casa, hubo un gran problema en este equipo. Mire conmigo más adelante en Hechos 15, por favor. Hechos 15, vaya conmigo a Hechos 15, versículo 36. Hechos 15, 36. Digan amén cuando están ahí. Dice Hechos 15, 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ahora ya terminaron su viaje, ahora están considerando regresar, esto es unos años más adelantito. Pero mira el 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? El que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había que de ellos desde Panfilia
y no había ido con ellos a la obra. El regreso y el futuro de Juan Marcos causó una gran división entre Pablo y Bernabé. Hermano, escúcheme bien, míreme aquí por favor. Tenga mucho cuidado de no tirar la toalla. Tenga mucho cuidado porque usted va a afectar a la gente alrededor, a su familia, a sus hijos, por nuestra mala decisión, por meter nuestra, como lo hacen los perritos, meter la cola entre las patas ahí y salir corriendo. Afectamos a muchas personas. Mire, siga leyendo conmigo el versículo 39. Dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. No solamente usted puede afectar a su familia, pero usted puede afectar a hombres y mujeres que son firmes en la fe. Aquí vemos a Pablo y a Bernabé, que eran líderes espirituales, hombres llenos del Espíritu Santo, pero fueron impactados por una mala decisión de uno de los obreros que estaba con ellos, que decidió retroceder. Una vez más, tal vez su razón era una razón buena, tal vez se enfermó, no creo que ese fue el caso, honestamente. Creo que él no le gustó el viaje, no pensó ser que todos iban a recibir, que iba a haber muchos milagros, pensó ver eso y no la persecución, y decidió regresar. Manténgase firme en los caminos de Dios. ¿Está escuchando, hermanos? Cuando retrocedemos, lastimamos y causamos problemas. Ahora sí, regrese una vez más a capítulo 13, versículo 14. 13, 14. Ahora vamos de Perge a Antioquía de Pisidia. Mire el versículo 14. Ellos, hablando de Pablo y de Bernabé, ellos pasando de Perge, llegaron ¿a dónde, hermanos? A Antioquía de Pisidia. Ahora usted puede ver aquí en su mapa, por favor. Ahora usted puede ver que fueron de Pafos a Perge y ahora fueron a Antioquía de Pisidia. ¿Sí lo pueden ver todos arriba? Ahí está el viaje donde ellos van saliendo. Dice en el versículo 14: y entraron en la sinagoga un día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? ¿Alguien se recuerda? El sábado. Ellos entraron ahí el sábado. Ahora, debemos celebrar nosotros el día sábado, para reunirnos el día sábado. ¿Alguien me puede decir? ¿Sí o no? No saben, les da miedo decir. Los judíos se reunían el día sábado. Jesús aclaró muy claramente, le dijo: el día sábado no fue creado para ustedes, ustedes fueron creados para el día sábado. Diciendo, el día sábado no es tanto para decir no puedes hacer nada. El día sábado es un día para descanso, para que pasen descansando y estando cerca de Dios. Para nosotros celebramos el domingo. El domingo es el día de resurrección de Jesús. Se le llama el primer día de la semana, el día del Señor, le llaman los discípulos, le llaman el día del Señor. Y ellos se reunían, ellos se empezaron a reunir el día domingo, que es el día, así la Biblia lo llama, el día del Señor. Ahora, ¿sería malo si nos reunimos un martes, un miércoles, un jueves, viernes, sábado, domingo? No, claro que no. Si nos reunimos a reunirnos aquí para aprender de Dios, no hay ningún problema con eso. Lo único es que hay algunas iglesias, religiones que han dicho que tenemos que reunirnos el sábado. Si no nos reunimos el sábado es un pecado, y ellos quieren aplicar leyes judías a gente gentil, y eso no es lo que la Biblia nos enseña a hacer. ¿Sí me están escuchando? Excelente, continuando, no iba a hablar de eso ahorita, pero miren lo que dice, un día de reposo y se sentaron. 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, ¿alguien me puede decir cuál es la lectura de la ley? ¿Cuáles libros son los libros de la ley? El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Ahora mire qué más dice. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, la Biblia nos enseña y tenemos aquí los profetas menores, los profetas mayores. ¿Sabía usted que Dios llama en la Biblia a Moisés un profeta, llama a David un profeta?
la Biblia, ellos estaban leyendo libros proféticos de diferentes profetas en sus tiempos. Dice, y después de la lectura de la ley de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ay, qué error hicieron ellos, ¿verdad? Oiga, amigos nuevos que acaban de entrar a la sinagoga, si quieren decir algo, el micrófono es suyo. Y Pablo, me imagino que el Señor le dijo así, ¿verdad? El micrófono es suyo, Señor. No había micrófono en aquellos días, para los que dicen, le dio el micrófono, ¿verdad? Pero básicamente diciéndole aquí, Pablo, dame el micrófono, déjame hablar. Y Pablo empezó a predicar. Quiero decirle, hermanos, que usted y yo debemos estar listos para compartir el evangelio en cualquier momento. La Biblia nos enseña que debemos estar listos a tiempo y fuera de tiempo. La Biblia nos enseña que debemos predicarle a toda criatura, en todo lugar, hasta lo último de la tierra, dice la Biblia. Y hermanos, si usted tiene la oportunidad de compartir el evangelio con alguien, usted debe hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que la Biblia nos manda a nosotros hacer. Debemos estar listos siempre. No tenga miedo de traer el mensaje de Dios. ¿De acuerdo, sí o no? Excelente, continuamos. Ahora vemos en el versículo 16 hasta el versículo 23. Mírenlo conmigo, por favor. Ahora vemos aquí la predicación, el mensaje de Pablo. Mira el versículo 16. Dice, entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano. Mire, se atrevió, agarró el micrófono y les hizo: cállense, por favor, ¿eh? Se puede imaginar a Pablo ahí. Y dice la Biblia, haciendo señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. Ahí le agarró la atención a todos. Si ustedes temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Ahora, a propósito, aquí lo que está usando él, está usando cosas que los judíos están a favor. Entendían, ellos estaban convencidos de que nosotros somos escogidos por Dios. Les dio a ellos primero lo que ellos les gustaba escuchar y después les va a dar las cachetadas del evangelio. ¿Okay? Miren lo que dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y todos, me imagino, amén. Y con brazo levantado los sacó de ella, y todos, amén. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Sí, cierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Todos, amén. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, ¿dónde estoy? Diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a ¿qué? A mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Mira el 23, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó ¿a quién? Por Salvador a Israel. Hermano, escuche bien. Él empezó dándoles las verdades. Estas son verdades, no son falsos lo que dijo. Pero él los llevó. El mensaje de Pablo, aunque empezó desde los tiempos de Jacob, de Abraham, Isaac, Jacob, los llevó él al punto principal del mensaje. El mensaje de nuestra iglesia debe estar centrada en Jesús. ¿Estás escuchando? Debe estar centrada en Jesús. Pablo les predica cómo la mano de Dios se ve en la historia de la humanidad y siempre debe alumbrarse, que nos dirige al mensaje de Jesús. Dios siempre ha tenido un plan. Todo lo que ha hecho desde Génesis hasta ahorita donde estamos, hermanos, el plan de la historia humana, cada año, cada década, cada etapa, siempre ha sido que resalte Jesús. ¿Está escuchando? No se trata de imperios, no se trata de reyes, no se trata de territorios, se trata de Jesús. No se trata de dinero, no se trata de poder,
no se trata de nada más, hermano, ni de usted ni de mí. Se trata todo de Jesús. Mire conmigo aquí Lucas 22. Bueno, aquí que ponme ahí Lucas 22, 24, por favor. Léalo conmigo, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los que les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí van estos dos hombres en el camino ¿cómo se llama? A Emaús, y están ellos platicando y viene Jesús, se les presenta y le dicen, ¿qué está pasando? ¿Qué no sabes? Que acaba de morir este hombre Jesús. Y yo sé que Dios lo había usado. Y dice que ellos lo reconocieron después, pero él les enseñó cómo desde Moisés o las leyes y los profetas todo se trataba de Jesús. ¿Está escuchando? Debemos vivir nuestras vidas, hermanos. Bueno, perdón, déjeme leerle Lucas 24, 44, por favor. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito, ¿de quién? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Una vez más, todo lo que la Biblia nos enseña está centrado en Jesús. Amén. Todo se trata de Jesús. No se trata de nada más. Sí, hay historias, pero todos nos dirigen a Jesús. Debemos vivir nuestras vidas donde todo lo que hacemos dirige a nuestras familias a Jesús. Dirige a otros a Jesús. ¿Está escuchando? En el trabajo su vida debe dirigir a otros a Jesús. Con sus clientes, su tratamiento de ellos, de ellos debe ser algo que los guíe a ellos a Jesús. Con sus hijos debemos vivir una vida que los guíe a ellos hacia Jesús. Versículo 24, vamos a seguir leyendo. Dice, antes de su venida, antes de que llegara el tiempo del ministerio de Jesús. Al propósito, ¿alguien se recuerda a qué edad tenía Jesús cuando empezó su ministerio terrenal? Tenía 30 años. Se dice que fue aproximadamente 3 años y medio que él tuvo su tiempo de ministerio terrenal en este mundo cuando empezó a predicar. Versículo 24, antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento y a todo el pueblo de Israel, mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Sigamos leyendo, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, a los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni qué más, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, aquí vemos ahí, apunta ahí en su Biblia, las profecías fueron cumplidas. Las profecías antes de la muerte de Jesús, cuando ya fue llevado él a la cruz, todas las profecías de Jesús que tenían que cumplirse se cumplieron. Y es increíble porque se dice que hubo más de 600, algunos creen que hasta 1000 profecías que se dieron de Jesús. Y fueron todas cumplidas. Ahora sabemos que él estando en la cruz hubo otras más, como Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Que hicieron, ¿cómo dice? La suerte sobre su ropa. Todo eso se hizo ya después que él estaba en la cruz. Pero me dice, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro. Hermanos, Pablo usa a Juan el Bautista para contrastar a los líderes de este mundo. Líderes buenos que van a creer y seguir a Jesús, y líderes malos, como vemos en el versículo 27, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, hablando de ellos que no conocieron las verdades de Dios y por eso le rechazaron. Hermano, escúcheme bien, va a haber algunos que van a rechazar a Dios, que van a rechazarlo. Algunos de sus amigos lo van a rechazar, algunos de sus familias lo van a rechazar.
pero va a haber a otros que van a aceptar también. Así como hay gente que lo rechaza, siempre hay gente que lo recibe. Y lo triste es que es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje del Evangelio. Lo que está predicando aquí Pablo es el mismo mensaje que usted y yo predicamos. El Evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Mire conmigo Juan 12, 48, por favor. Dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Hermanos, ¿sabe qué? Hay algunos que van a rechazar. Usted tiene que entender que siempre habrá unos que rechazan y siempre habrá algunos que lo reciban. Los que no saben las palabras de Dios siempre le rechazarán y no les importará. Versículo 27, una vez más, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni qué, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Ellos ni sabían que estaban cumpliendo profecías al decir crucifíquele, al traicionar a Jesús, Judas mismo. ¿Está escuchando? Pero ellos mismos cumplieron profecías profetizadas por miles de años o 1000 años antes de eso también. Versículo 30, por favor. Si estamos aprendiendo, hermanos. Qué bueno, ahorita vamos a llegar al mensaje y va a ser cortito el mensaje. Versículo 30 dice, ahora estamos hablando de que Pablo predica a Jesús. Mira el 30. Mas Dios le levantó ¿de dónde? De los muertos. Ahora, eso no está aquí en el mensaje. Vaya conmigo a Juan, por favor. Deje su separador ahí para que no se lo pierda. Vamos a Juan capítulo 10, por favor. Juan capítulo 10. Y aquí usted dice, mas Dios, usted ya acaba de leer ahí en el versículo 30, mas Dios le levantó de los muertos. Juan 10, por favor, versículo número 18. Aquí está hablando Jesús y está diciendo él que él tiene el poder. Mire lo que dice en el versículo 18. Dice, vamos a leer desde el versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla ¿a qué? ¿Quién la está tomando aquí? ¿Quién la está poniendo y quién la está tomando? Jesús mismo. Mira el versículo 18. Nadie me la quita, ni la cruz, ni la gente judía, ni nadie me la está quitando. Aún escuchen bien, ni el Padre le quitó la vida a Jesús. Él libremente puso su vida como sacrificio, dice, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para ¿qué? Este mandamiento recibí de mi Padre. Escuche bien, hermanos. Aquí está hablando, regrese ahora sí a Hechos 13, versículo 30, dice, mas Dios le levantó de los muertos. Si Jesús dice, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar, mas Dios le levantó de los muertos, aquí nos da a entender la verdad clara de que Jesús es Dios. ¿Está escuchando? Hermano, escúcheme bien. El mensaje de Pablo ahora está centrado en Jesús y en su resurrección. Versículo 30 dice, más Dios. Estas palabras son hermosas porque el mundo siempre ha querido tumbar y callar y derribar a los que profesan traer el mensaje de Dios. Jesús mismo trajo el mensaje de Dios. Pablo, Pedro, y ellos fueron muertos también, pero escúcheme. Pero mire lo que la Biblia dice, más Dios. No importa la oscuridad del mundo, siempre hay un Dios más poderoso. Que dice la Biblia que cuando abundó más el pecado, dice sobreabundó la gracia. Escúcheme bien, hermano, no importa lo que usted haya hecho, hay un Dios, más Dios quiere perdonarle. No importa qué tan grande sea su problema, más Dios es poderoso, más poderoso que su problema. ¿Está escuchando? Hermano, es importante ver eso. Mira el 31. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Escuche bien,
¿Alguien se recuerda aproximadamente cuántas personas vieron a Jesús después de resucitado? ¿Alguien se recuerda? Como 500, eso nos lo dice en 1 Corintios 15. Dice que como 500 personas lo vieron. Pero también vemos, hermanos, que muchas de estas personas ya pasaron en este evento, aquí ya pasaron como 12 años desde el día de resurrección, de Pentecostés, disculpe. Bueno, también casi de resurrección, porque fueron 50 días entre Pentecostés y la resurrección y Pentecostés. Pero vemos ahora que Pablo está diciéndoles, muchos de ellos siguen vivos. Pues pregúntenles a ellos. Ellos le van a decir que vieron a Jesús, que comieron con Jesús, que anduvieron con Jesús. ¿Está escuchando, hermanos? Pablo predica a Jesús. Mira el versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, haciendo que, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Primero, Pablo quiere aclarar aquí y cementar esta verdad. Pablo confirma lo que la Biblia y Jesús mismo dijo, que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, diga amén. Ahora quiero decirle algo. Tenga cuidado, porque los mormones creen lo mismo, los testigos de Jehová creen lo mismo, pero ellos también creen que Jesús es otro Dios, un Dios pequeño. ¿Se está escuchando? Ellos dicen que son monoteístas, que creen en un Dios, pero al decir que Jehová es un Dios y Jesús es otro Dios, están diciendo que ahora se están confirmando ser politeístas, que creen en más que un Dios. Mire Juan 17:1 aquí conmigo, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica ¿a quién? A tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vemos que Jesús confirma que Él es el Hijo de Dios. Vemos que Pablo confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. 35. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea que. Aquí vemos que él está confirmando que Jesús sí resucitó, porque era profetizado desde el libro de Salmos. ¿Está escuchando? Esto está profetizado, hermanos, desde 1000 años, casi aproximadamente. Bueno, David vivió casi 800 años antes de Jesús. Mire conmigo aquí, no solamente confirma la resurrección de Jesús, pero confirma también de que Jesús es Dios santo. Jesús es Dios santo. Mire conmigo, el versículo dice, no permitirás que tu santo, que esa palabra santo, ¿es una palabra minúscula o mayúscula en su Biblia? Léalo fuerte ahí, míralo conmigo ahí, ¿qué dice? Dice, la palabra santo es una palabra con minúscula o con letra mayúscula. Aquí está identificando una persona que es conocida por su santidad. ¿Está escuchando? Jesús es el santo. Jesús es Dios santo. Esto lo podemos ver también en Hebreos capítulo 1, versículo 8. Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Aquí para nuestros amigos testigos de Jehová podemos ver que aquí Dios está hablando y Él está hablando del Hijo, y hablando del Hijo le dice, tu trono, oh Dios. Dios Padre está hablando sobre el Hijo, y el Padre, Dios Padre, llama a Dios Hijo, Dios. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahora el 9 también habla de eso, pero el 10 nos dice, y tú, oh Señor, aquí está hablando Dios Padre sobre Jesús, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Dios es el Dios santo. ¿Está escuchando? No hay que confundirlo.
Tenga mucho cuidado con nuestros amigos testigos de Jehová. Los amamos y queremos que ellos entiendan, conozcan al Jesús verdadero de la Biblia. Pero tristemente, ellos creen que Jesús fue la primer creación de Dios, que es un ser creado, y eso es incorrecto. La Biblia nos enseña que Jesús estuvo con Dios desde el principio. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Está escuchando? Todo eso fue introducción. Pablo entendió que el mensaje del evangelio no era una opción entre muchas otras opciones. ¿Está escuchando? El mensaje que cada creyente debe predicar debe estar centrado en Jesús. Todo lo que hacemos, lo hacemos por Jesús y para Jesús. Dice la Biblia, por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él. El evangelio es la mera necesidad urgente de toda alma. Lo que se necesita en este mundo no es más iglesias, escúcheme, es más iglesias que prediquen sobre las verdades bíblicas de Jesús. ¿Cuál debe ser el centro de la iglesia de Dios? ¿Y qué debemos predicar? Vamos a verlo aquí rapidito. ¿Qué fue proveído por medio de Jesús? Ahora podemos ir, ya leímos hasta el versículo 37. Bueno, no leí el 37. No leí el 36 tampoco, disculpen. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. 38. Ahora sí vamos a darle, y eso es rapidito. Número 1. Dice, mire lo que dice en el versículo 38. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de Él, hablando de Jesús. Vamos a ver qué fue proveído por medio de Jesús. Número 1, perdón es ofrecido. Por medio de Jesús, perdón es ofrecido. Dice en el versículo 38, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. El perdón es la cancelación de una deuda. Es como que alguien le debe dinero a usted y usted lo perdona y borra la deuda. ¿Está escuchando? Dice, es la cancelación de una deuda espiritual basada en el sacrificio de Cristo. Vemos primero perdón, bueno, ahí lo puse, ahí disculpe. Perdón gratuito, perdón gratuito. Pablo predica de qué tan gratis es el perdón de Jesús. El mismo perdón que Pablo recibió gratis en Hechos capítulo 9. Él lo recibió gratis, él lo sigue predicando que es gratis. ¿Está escuchando? Hermano, la gracia es el favor de Dios hacia quienes solo merecen castigo. Si usted dice yo soy perfecto, usted no necesita la gracia de Dios. Yo no soy perfecto. ¿Hay alguien aquí que ha cometido pecados? Usted no es perfecto. Y usted dijo, necesitamos la gracia de Dios. No intente pagar por lo que ya fue comprado con sangre preciosa. Romanos 3:24 dice la Biblia, siendo justificados, ¿cómo? Una vez más, léalo fuerte, dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. Cristo es el que murió y nos dio gratuitamente la gracia para recibir perdón de nuestros pecados, hermanos. Oh, hermanos, qué increíble. Porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué dice después? Mas la dádiva de Dios, ¿dádiva es qué? Un regalo inmerecido, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, escuche bien, es un regalo, es perdón gratuito. También sin tener que ganárnoslo, sin tener que ganarlo. Obviamente eso significa gratuito, ¿verdad? Pero sin tener que ganarlo, salud. Pablo entendía que no hay manera de ganarnos el perdón que necesitamos para salvación. El esfuerzo humano no es suficiente para satisfacer la justicia infinita de Dios. Si usted quiere
calmar la ira de Dios con sus buenas obras, jamás lo logrará. ¿Está escuchando? Jamás lo logrará. Sus buenas obras no calman la ira de Dios. La sangre de Cristo calma la ira de Dios. ¿Está escuchando, hermanos? Nuestra seguridad descansa en la obra de Cristo, no en nuestro esfuerzo personal. En ninguna parte. Hermano, escúcheme bien, por favor, escúcheme bien aquí. Sus buenas obras no le llevan al cielo. ¿Sí lo escuchó? Sus buenas obras no lo pueden llevar al cielo. Porque dice la Biblia que si usted quebra la ley en un punto, usted es culpable de quebrar toda la ley. ¿Está escuchando? Ninguna obra humana nos salva. No el decir una oración, eso no le salva. Lo que salva no es lo que sale de la boca, es lo que sale del corazón. El bautismo, escúcheme bien aquí, el bautismo no salva. El bautismo es una obra que demuestra que ya hemos recibido la sangre de Cristo en nuestro corazón. El bautismo no salva. Jamás ha salvado, jamás salvará. ¿Qué le dijo Jesús sobre el hombre publicano y el hombre fariseo? Que este dijo: Señor, gracias que no soy como aquel. Y este dijo: Señor, perdóname. Y daba golpes de pecho diciendo: Señor, no soy digno ni de mirar arriba. Él quería mirar. ¿Qué dijo Jesús de él? Ese hombre regresó a casa justificado. La justificación no es por el bautismo, nunca ha sido, nunca lo será. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que es un regalo de Dios. Gálatas 2:16 dice, sabiendo, léalo fuerte conmigo, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? ¿Qué tal el pastor puede ser justificado por las obras de la ley? Nadie. ¿A quién se refiere cuando dice a nadie? A nadie. Bien inteligente, le digo siempre. Hermano, escuche bien, si usted puede ganarlo, no sería un regalo. Si usted puede ganarse la entrada al cielo, no sería un regalo, sería un salario, sería un pago. ¿Está escuchando? Número 2, por medio de Jesús tenemos perdón es ofrecido. Número 1. Número 2, por medio de Jesús el que cree es justificado. Hechos 13:39, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, la ley de Moisés no proveyó justificación. En él, hablando de Jesús, yo ahí circulé esa frase, en él, y ahí puse al ladito Jesús. En él es justificado todo aquel que, ¿qué, hermanos? ¿Están conmigo ahí? Estoy en Hechos 13:39. En él es justificado todo aquel que... ¿Quién es justificado? ¿El que se porta bien y hace buenas obras? ¿O el que cree? ¿El que cree y se bautiza? ¿O solamente el que cree? Si ve la justificación, solamente hay 2 pasajes que hablan que el bautismo está conectado con la salvación. Y esos 2 pasajes se aclaran en sí mismo. Uno está en Marcos, donde dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y después dice: pero el que no creyere será condenado. Lo que condena o lo que salva es el creer, igual como lo dice aquí. El otro es en Hechos capítulo 2 versículo 38, donde dice que arrepiéntete y bautícese para perdón de pecados. Pero podemos ver que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Entonces tenemos que entender lo que la Biblia enseña aquí. La justificación es un acto legal donde Dios declara al pecador no culpable y vestido de justicia. Se quitó la ropa de culpable y se puso el saco de justificado, de justicia. Justificado solo por Jesús.
Pablo nos aclara que la justificación se encuentra solamente en Jesús. No existe en otro nombre, no existe en un sistema, en una iglesia o en un rito que puede mediar entre la santidad de Dios y la bajeza nuestra. Solamente hay uno que puede justificar, y ese es Jesús. Primera de Corintios 1:30, léalo fuerte, dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Letra B, la justificación es poner fondos a favor. El perdón quita la deuda. Escúcheme bien, el perdón quita la deuda, pero la justificación pone fondos a nuestro favor. ¿Sí me está escuchando? El perdón es decir, ok, Berna, ya no vas a ir al infierno, te perdono. Pero la justificación dice, y te voy a dar la entrada al cielo. Esa es la justificación. ¿Sí me entiende? El perdón nos quita del mal, la justificación nos lleva al bien. ¿Están escuchando, hermanos? No solo se borra la deuda, sino que se deposita una fortuna infinita espiritual a nuestro nombre. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? En el justicia de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Mire esta última frase aquí antes de entrar al punto 3. Cristo tomó lo mío, o el pecado, para que yo tuviera lo suyo, la justicia. Qué bueno es Dios. Por medio de Jesús tenemos perdón, por medio de Jesús perdón es ofrecido. Por medio de Jesús el que cree es justificado. Y número 3, por medio de Jesús el que no cree será condenado. El que no cree será condenado. Hechos 13:40 dice: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. La incredulidad es el pecado final porque rechaza el único remedio provisto por Dios. El perdón y la justificación es el salvavidas que Dios avienta, pero hay algunos que lo rechazan. Escuchando. Primero, juicio al que no cree. La santidad de Dios exige que el pecado sea castigado si no ha sido cubierto por la sangre. Una vez más, ¿qué calma la ira de nuestros pecados ante Dios? La sangre de Jesús. Y si no hay sangre de Jesús sobre nuestros pecados, la ira continúa. El que cree en el Hijo será, ¿cómo dices? ¿Cómo dice Juan? Juan 3:36, ya se me olvidó. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios tiene un gran juicio preparado para los que no creen. Usted puede verlo aquí para todos. Dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Y qué dice? Y después de esto, el juicio. La muerte no es el fin, sino la puerta hacia una realidad eterna donde vamos a rendir cuentas ante Dios. Mire Apocalipsis 20:15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Juicio al que no cree, y también juicio al que rechaza. Juicio al que rechaza. Rechazar a Jesús es pisotear al Hijo de Dios y despreciar su sacrificio. El que desprecie la verdad de Jesús está escogiendo enfrentar a Dios con su propia justicia. ¿Está escuchando? Mire Mateo 10:33 conmigo aquí. Bueno, aquí puede verlo aquí. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también, ¿qué dice? Delante de mi Padre que está en los cielos. Al final, hermanos,
o le dices a Dios, hágase tu voluntad, o te dirá Él a ti, hágase la tuya. No, no necesito de Dios. Bueno, adelante sin la necesidad de Dios. Y cuando se encuentre uno ante el gran juicio, a decir, Señor, ahora sí. No, tú decidiste andar sin Dios. Esa decisión continúa. ¿Está escuchando? Pablo claramente nos dice, lo que sigue siendo verdad en aquellos días, lo que era verdad sigue siendo verdad para nosotros hoy. El perdón es real. La justicia es posible en Cristo, pero el juicio es inminente para quien ignora la señal. Esto es, hermanos, ahí podemos ver, por medio de Jesús perdón es ofrecido. Por medio de Jesús el que cree es justificado y el que no cree será condenado. Una iglesia centrada ¿en quién? En Jesús. Vamos a terminar ahí con eso. Si aprendió algo, diga amén. Excelente, hermanos. Ahora sí, vamos a tomar peticiones. Agarre su hoja ahí. Tenemos 5 minutos para tomar peticiones y vamos a ser despedidos después de eso. No olvide, hermanos, también después del servicio tenemos 15 minutos de oración. Como quiera no se va a ir en 15 minutos. Quédese aquí para orar unos 15 minutos y después salimos de aquí, ¿ok?